Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos al quinto encuentro de Compartiéndonos en Realidad. En estos encuentros que tuvimos ya estuvimos recorriendo y conversando con personas de diferentes disciplinas. Y esta tarde vamos a conversar con María Inés Sánchez. Ella es antropóloga social, así que vamos a conversar esta tarde y tener un poco una mirada de lo que está ocurriendo, de nuestros interrogantes, de lo que está pasando hoy desde el área de la antropología. Bueno, buenas tardes, Inés, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Fernando. Gracias Bueno, por la invitación. gracias a vos por estar acá y bueno, dedicarnos tu tiempo para que pensemos juntos y conversemos sobre algunos interrogantes de tu disciplina que es súper interesante. Muchas veces en algunos encuentros o reportajes siempre trato como por ahí preguntar para aquellas personas que por ahí no tienen como muy en claro qué es la antropología. No sé si nos querés contar un poquito brevemente. Sé que brevemente Es sería una un error, pregunta, pero es una pregunta muy abarcativa, pero bueno, básicamente sí. sí, es el interrogante sobre los inicios, orígenes, digamos, desde los orígenes de la vida del Homo sapiens y cómo genera, digamos, cómo desde esos orígenes hasta cuáles son las distintas formas culturales, las distintas maneras de vida, de formas de vida, las variedades que nos brinda, digamos, el ser, seres biológicos y sociales. Entonces, Sí. hay en esa variedad, el estudio de la antropología, lo que inició el origen de la antropología fue con la conquista, digamos, nace como hija de las invasiones de los grandes imperios. Entonces Sí. hay un interés claramente económico, pero pronto también desde quienes fueron los pioneros o pioneras en esto, Sí. pudieron revertir un poco de ese objetivo y poder analizar o poder comparar o poder intentar relativizar algunos principios claves de paradigma occidental, ¿no? De pensarse Sí. como la civilización Sí. blanca, bueno, el etnocentrismo básico que Sí. existía y que sigue existiendo, pero que existía más fuerte, que bueno, sigue existiendo, pero fue tratando de romper con esas ideas Sí. un poco. En esto que, claro, en esto que decías recién del paradigma occidental y algo que por ahí uno ve y que empieza a pensar de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que tiene que ver un poco con el rol de, ¿no? El ser humano y estos cambios estructurales fuertes que están ocurriendo, que van a ocurrir de ahora en más en esta llamada, mal llamada o bien llamada nueva normalidad, ¿no? En el cual el cuerpo de las personas, ¿no? Que vayan a trabajar, ¿no? Es un cuerpo como biopolítico que va a estar como medio como sujeto o tironeado a cosas que por ahí no estábamos tan acostumbrados ahora, ¿no? Como a controles de temperatura, turnos que se van, empresas que en el buen caso los van a buscar en una combi o los llevan, como una especie como de soldaditos, ¿no? Y que uno no va a poder compartir mucho con el compañero, ¿no? De trabajo, que sabemos Uh-huh. el rol fundamental que tiene que ver el compartir con tu compañero, con tu Sí, compañera. ¿Cómo crees nada, que va a afectar o que nos va a afectar esto? el cambio, digamos, en los vínculos, hay como una doble, me parece como una doble transformación, porque hacia adentro, digamos, esto del aislamiento y del confinamiento nos somete a una vida más individual. Sí, Y como decíamos, los seres humanos somos seres biológicos y sociales, no podemos sociales. vivir aisladamente. Entonces, justamente la paradoja es eso, que si bien tenemos un montón de recursos y de maneras de comunicarnos con las demás personas, algo que es lo típicamente humano, que es la conversación y las múltiples maneras, digamos, de comunicarse con una persona, queda obturado por esta
por esta imposibilidad de un contacto cara a cara. Sí, Por otra parte, también el cuerpo se ve, digamos, hacia afuera, o sea, eso es hacia adentro, ¿no? sí, Hacia adentro de la burbuja en la que cada uno construye este confinamiento. sí, Y hacia afuera, cuando uno sale de ese confinamiento, el cuerpo propio, tanto el propio como el del otro, se ve como, digamos, con esta cuestión del riesgo. O sea, sí, ya no es más un objeto, digamos, una interacción que se da entre dos cuerpos eh, más sencilla o más regulada por otras cuestiones sociales, sí, sino que interviene esta barrera que es la desconfianza, la cuestión como desconfianza en el sentido más general de que uno no sabe si puede el otro ser portador o no ser portador del de virus. ese virus, si está cumpliendo o no está cumpliendo con todas las medidas necesarias para ser saludable, digamos, mi contacto con esa persona. Sí, Entonces ahí intervienen, digamos, un montón de operaciones que uno tiene que tratar de desandar para no estar todo el tiempo en un estado de alerta constante, pero que las primeras interacciones, por lo que comparto, digamos, sí, en mi red de vínculos, tienen mucho que ver con eso, ¿no? Como con estar todo el tiempo alerta y pendiente de, del peligro. sí, Entonces, y el control, lo que vos decías también, ¿no? De que cada cuerpo pueda ser eh, mensurado en, bueno, cuánta temperatura tiene, o si tiene tantos síntomas, o si no los tiene, o si cuántas veces efectúa el control, cuántas veces sale de su casa o no sale. Entonces, bueno, todas esas serie de pautas que están establecidas, sí. obviamente, porque es una crisis sanitaria, eh, pero nos vuelve a una sobreestructuración, ¿no? Como De la de que ya pautas teníamos, de sí, vida, claro, de lo cotidiano que encima tiene esta doble cuestión, que tampoco está la red social tal cual uno la conocía. sí, Entonces se vuelve el cuerpo justamente objeto de todas estas reglamentaciones sí, y por otra parte no es más el objeto, digamos, no es más eh, no tiene el objetivo de relacionarse amorosamente con con otra el otro, persona, digamos, sí, desde lo más amplio, ¿no? O sea, ya no es más el objeto de deseo en el sentido más amplio que podemos dar, no en el sentido de amor romántico, sino sí, como de pensar en poder compartir una conversación, en poder compartir un gesto, un abrazo. Entonces, bueno, todas esas particularidades son las que hacen esta vida un poco más hostil. sí. Desde el campo Para, para, sí, de la psicología, viste que muchas veces se habla de esto del otro como amenaza, del otro como peligro, ¿no? Ya sea de cualquier índole, y que los cambios, digamos, o las repercusiones que van a ir ocurriendo ahí, desde el psiquismo por ahí se la piensan en base a cómo uno, eh, qué recursos uno haya tenido, ¿no? Y esta caja de herramientas que hace para abordar lo que está ocurriendo y lo que va a abordar en un futuro. En relación a esto, por ahí del psiquismo y estas cuestiones las podemos palpar un poco como más en el presente o en una distancia por ahí un poco más corta. En la antropología que se estudia, ¿no? Como nos contabas al principio, el hombre y, ¿no? La relación con la cultura, eh, todos estos cambios que estamos sufriendo nosotros, ¿esto pensás que los cambios por ahí más grandes en general se ven como más a largo plazo, como las repercusiones de lo que está pasando, o si, no sé, llegara a venir una vacuna a principios de 2021, así como mucha gente diría, borra todo lo que pasó y ese otro ya no va a ser un peligro? Por lo cual me cuesta imaginarme que, ¿no? Que de un momento a otro se borre esto que veníamos hablando del peligro. sí, yo
No, no, la antropología es bastante estricta en esto de que no hace no puede hacer predicciones, ¿no? O Sí, sea, uno puede estudiar o hacer un diagnóstico de una situación que está viviendo, sí. tener O lo que ya más, pasó. digamos, con mejor o peores elementos y teniendo en cuenta lo que ya sucedió antes, Sí, pero no podría predecir. Lo que sí puedo decir es que claramente aquellas personas que están, digamos, hay efectos negativos que son estos que mencionamos, sí, pero también hay otras formas que aparecen, que son la valoración justamente de lo más banal o de lo más eh, rico y preciado que son los vínculos. de lo Entonces, cotidiano, ¿no? a De la la vez, cuestión cotidiana. exacto, o sea, a mí me parece que eso, Le Breton habla del quiebre antropológico, que es una de las notas que en Sí, este contexto me pareció como muy acertada en su manera de mirar. Quiebra antropológico en ese sentido, en que uno puede, este parate nos obliga a mirar la propia vulnerabilidad y sí, a apreciar justamente aquellos que no valoramos cotidianamente. sí, Entonces, somos seres incompletos, somos seres vulnerables, somos seres que necesitamos de ese contacto interpersonal para sobrevivir. Me parece que poder desplazarse, poder compartir, poder demostrar afecto y sentir que eso pueda eh, seguir siendo una manera, me parece que nos hace valorar más todavía esas cosas. Entonces, sí, como vimos los efectos negativos, también creo que existe esta otra posibilidad. No es que todas las personas lo van a hacer, pero me parece sí, que es, también brinda esa posibilidad. Y claro, las personas que ya han tenido experiencias anteriores ante distintas eh, situaciones de crisis o situaciones límites en sí, la vida, van a poder desempeñarse mejor para atar cabos y sí, poder seguir adelante. Y otras personas que tengan menos experiencia o que tengan su vida todavía, justamente me parece que ahí hay una cuestión que también es interesante, de la dependencia, digamos, cuán dependiente uno se sienta en su vida, de cuántas sí. cosas uno depende, también uno se da cuenta en estas situaciones, Sí. y cuanto más posible es la vida fuera eh, Esas dependencias, ¿no? de esas dependencias, también si uno puede acomodar esas expectativas y puede tratar de vivir con lo realmente valioso para uno, o sea, replantearse qué es lo valioso, Sí, hacer eh, una revisión de esa jerarquía, ¿no? De a qué cosas le atribuimos valor y qué cosas no son tan necesarias en la vida, de las que dependemos mucho. Y sí, entonces, bueno, uno puede ahí encontrar maneras de salir mejor o peor de estas situaciones. Obviamente sí. va a necesitar un reacomodamiento. Sí, no, no, no es Y un yo día para el otro. sinceramente, Sí, total. Y hay también otra cuestión positiva que me parece que no es que estamos poniendo ni en jaque al capitalismo, ni, pero ni a todas las, digamos, desigualdades y cuestiones difíciles que hay, digamos, dentro de la sociedad. Pero sí, sí que es más, me parece que es también una oportunidad para revisar hasta qué punto esas prácticas cotidianas que nosotros hacemos tan rutinariamente y naturalizando el esfuerzo que conllevan, a veces volvemos a la situación de nuevamente valorar el esfuerzo también que invertimos en eso. Me parece que el sí, estar en este momento en esta suspensión y burbuja, por eso le llamo también burbuja, digamos, por esta cuestión de sí, la sensación de que uno está suspendido.
estás Sí, suspendida, digamos, ¿sabes? Como que no hay tiempo, no hay espacio, siempre es lo mismo. Eh, Me parece que eso nos permite un poco replantearnos nuestro lugar y volver con- a ah, pensar nuestras propias sí. prácticas. Por Digamos, eso a siempre, qué le invierto energía, a qué le invierto eh, eso, deseo, qué me realiza, qué no me realiza, qué expectativas sostengo y cuáles las tengo que dejar caer porque todo me no, indica que eso no va a sí. ser posible. Por eso digo, no, es importante, digamos, cuando uno piensa la vuelta, digamos, esto, ¿no? Trayendo esto a dónde uno quiere volver, cómo quiere Exacto, volver, que esto de lo exacto. cotidiano, por ahí uno valoraba que antes, como decís vos, pasaba por Ujú. inadvertido, y qué cosas uno le ponía tanto énfasis, y ahora uno se da cuenta que casi eran banales, ¿no? Que no eran... Por eso, para mí la definición de quiebre, digamos que es un quiebre antropológico Antropológico. que es algo que más o menos Sí, creo que es un efecto bastante general en las claro, personas. sí, Después, digamos, alguno tendrá una actitud más activa con respecto sí, al qué hacer y otras personas no tanto, digamos, pero digamos que cómo lo resuelve cada persona va a ser diferente, sí, claramente, sí, eso va a sí, depender de su trayectoria y su inserción en la pero sociedad y en sí, la cultura que le toca vivir. Pero que podríamos eso hablar, existe, sí, de un quiebre antropológico, más, sí. menos, pero digamos, estaríamos en eso. Una cuestión que siempre también me genera como mucha inquietud es esta cuestión, digamos, que el hombre, viste a lo largo de la historia, ¿no? De su historia, de nuestra historia, siempre se necesitó depositar, ¿no? La fe o la creencia en algo, ¿no? En un algo, en un otro que dé respuesta. En los últimos tiempos, todo se había depositado, o gran parte, en la ciencia, ¿no? Una ciencia que daba respuestas con vacunas, una ciencia que daba respuestas a lo que había que hacer o no. Y acá nos vimos, nos encontramos en que, ¿no? Hasta una Organización Mundial de la Salud un día decía una cosa, el otro día decía otra, la mañana decía una cosa, que se sabía, no se sabía, y nos encontramos que eso que nos daba respuesta está agujereado, ¿no? Con Ujú. grandes agujeros. Eh, ¿Qué crees que impacto pensás que nos generó, o nos genera, o nos va a generar esto que nosotros creímos como verdad absoluta? No es tan absoluta y no sé si es tan Sí, verdad. no, volvemos a casi a lo que decíamos al comienzo, ¿no? Como que Sí, hay un paradigma occidental, científico, positivista, que indica que se apropia de la verdad sí, muy fácilmente, en detrimento de otros saberes, porque, digamos, si hay algo que también la antropología eh, eh, intenta, digamos, todo el tiempo mostrar, sí, es cómo existen, digamos, que todas las personas que vivimos en sociedad tenemos un conocimiento, y que ese conocimiento es bien es válido, específico y bien es valioso. y es válido y va a ser exitoso en tanto nos permita una forma de vida en un medio ambiente y en una sociedad determinada, ¿sí? Sí. Que eso es otra de las cuestiones que, digamos, Occidente no resigna creer que esta forma de vida, digamos, una determinada forma de vida Sí, eh, es mejor que otras, ¿no? sí, Entonces, primero es eso, uno desde la antropología uno intenta todo el tiempo creer que hay tantos posibles sociedades y tantos posibles saberes en esas sociedades sí, igualmente válidos, o sea, que ninguno está por sobre otros. En ese sentido hay una disputa histórica dentro de lo que es la antropología sobre el lugar de la ciencia y la religión, si una reemplaza a la otra, si, sí. digamos, bueno, hay como todas unas discusiones muy interesantes Como que si no al está, si está respecto. una, la otra no podría estar, ¿no? Como que, Claro, pero en realidad es un debate que, como digo, lleva muchísimos años, pero en realidad son dos explicaciones
posibles, ¿sí? Sí, Digamos, son dos formas distintas de entender a preguntas que son, digamos, desde lo más básico de la existencia humana. sí. ¿Sí? Tanto la religión como la ciencia tratan de dar respuestas a preguntas existenciales de la especie Sí, humana. Entonces, me parece que si bien la ciencia ha tenido todo un avance y todo, no es la única, no tiene que ser, la única digamos, verdad. Mm, la única verdad, mucho menos una verdad, digamos, mm, ni mucho menos las ciencias duras, que acá, digamos, en este contexto justamente, sucede que muchas veces la voz predominante la siguen teniendo las ciencias sí, duras. sí, Y lo que nos olvidamos, volviendo a lo mismo que decíamos antes, no quiero ser reiterativa, pero me parece que es importante siempre recordar esto, que somos biología y somos seres sociales, entonces uno no puede dar una respuesta a un problema de una persona sí, solamente apuntando a responder a algún tipo de problema, que en este caso sería una pandemia, sí, que apunte a lo biológico, ¿sí? sí, Sino como uno tiene que poder mirar todo eso. Y cuantas más diversas respuestas pueda dar sí. en cuanto a la integralidad, digamos, de lo que implica ser persona, Más rico se va a va a hacer, ser, ¿no? más Como rico va a persona. ser, y si hay discusiones, habrá las discusiones que sean necesarias, pero me parece Sí. eh, que sí, que la ciencia avanza y está buenísimo, pero que hay una realidad que no está por fuera, digamos, que no la podemos pensar por fuera de las personas. Sí. Y ahora, digamos, en este discurso de la ciencia que por ahí un poco, sí, como decía recién, se agujereó, ¿pensás que la parte, no hablando por ahí de la parte religiosa como algo dogmático, sino como que la parte espiritual va a empezar a tener una voz que se escuche un poquito más fuerte? ¿O pensás que va a seguir como medio como opacada por este discurso de la ciencia? Digo porque se Yo está creo que la viendo, viste, espiritualidad, que en los últimos tiempos hay como un auge importante de la parte espiritual, ¿sí? No de lo yo creo que religioso, la, no dogmático. sí, ahí respondo, o sea, la espiritualidad digamos que es como es algo que todas las personas, como digo, a lo que todas las personas nos vemos en algún momento instados no sé si creer, pero por lo menos intentar responder algunas preguntas acerca de la Convocados espiritualidad. a conectarnos, ¿no? O a ver qué es lo que... Sí, digamos, a poder resolver algunas preguntas básicas, o sea, de la vida, la muerte, el objetivo, digamos, que tenemos en esta vida. Y entonces, bueno, la espiritualidad es como muchísimo más amplia. Después están las religiones, que son ya instituciones que estructuran todas esas Sí, creencias y que van fijando qué es lo que van fijando y que van teniendo consensos dentro de una comunidad para sostener esas creencias. Entonces, es como un sistema mucho más sistemático, es justamente mucho más rígido sí, como sistema, y yo creo que sí, que las religiones en todos los contextos adversos sí, de la vida, de la trayectoria de vida de una persona, aparecen algo de alguna respuesta que se necesita en esos ámbitos, en la espiritualidad o bien en la religión o en ambas. sí, Porque hay personas que tienen múltiples creencias y eso no les resulta un conflicto, ¿no? conflicto. Eh, exacto. Digo, como hay, digamos, cantidad de sincretismos y cantidad eh, de formas más holísticas de pensar Sí, la espiritualidad. sí, Pero sí, yo creo que sí, que en cualquier contexto adverso
límite en que las personas nos vemos inmersas, hay algo que se puede resolver por esa vía. Sí. O sea, si después es una religión u otra, o si es una manera de, digamos, una determinada creencia u otra, ya sigue siendo diverso y está personal, bueno sí, que sea dinámico. Es personal y dinámico, tal cual. dinámico. En esta pandemia, por lo que vos estás viendo, por lo que yo estoy viendo, no sé si es una interpretación mía, por ahí se está viendo como poco auge de, no sé llamarle auge, o esta cuestión de la espiritualidad. Por ahí seguimos todavía como el dogma de la ciencia y de la medicina. Por ahí en otros... Por eso digo, a mí me parece que para las respuestas como más generales, Sí, digamos, las respuestas más generales y que tienen que ver, las respuestas más uniformes tienen que ver con el ser biológico, claro. no con el Sí. ser, o sea, no con No el con, ser, no con la parte espiritual, energía, no con alma, el ser cuerpo. Sí, social y todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, hay ahí, bueno, hace muy poquito se habilitaron, que también para mí es algo que me que llamaba la atención, se habilitó como actividad esencial la psicología. sí, Entonces digo, eh, sabiendo todos los efectos aparejados por el confinamiento y demás, ¿no? Entonces digo, me parece que hay eh, que en que el peligro en estas respuestas que obviamente van a dar resultados positivos en el objetivo que se han propuesto. sí, sí. Pero digamos, pero que a veces dejan de lado, eh, digamos, en esto de poder dar una mejor, una más rápida respuesta, dejan de lado estas otras dimensiones Sí. de la vida. Entonces, ahí me parece que necesariamente no va a haber una única respuesta para eso y que justamente no creo que venga del Estado, va a venir de las personas o de las Sí, comunidades que ya están integradas sí. con respecto a unas determinadas creencias y religión. Sí, en relación también a esto, creo que se abrió también uno de los protocolos, la posibilidad de abrirlos, ¿no? Los templos de diferentes religiones, sin concurrencia, solo También. para ir una persona a orar, pero sin, o sea, como que también se puso como un manifiesto, digamos, la importancia que esto también es, Uh-huh. decís vos, y que no sea solamente una sola voz, que bueno, esto creo que va a ser histórico y es una lucha, pero que tampoco debería ser un blanco-negro, ¿no? Esta cuestión si es lo biológico como cuerpo versus lo social o versus... Va a ser algo pendular, pero que deberían estar más integrados, no como la discusión histórica si mente-cuerpo, somos uno. No somos dos. Exactamente, exactamente. Me parece que es difícil porque Sí, todavía seguimos sosteniendo ese paradigma. Digamos, es difícil, por más de sí, que uno quiera eh, intervenir en eso, de hecho, eh, las, las y los cientistas sociales que podríamos quizás dar alguna otra perspectiva o alguna otra propuestas, sí. ¿sí? Para que complementen las decisiones. Uno no dice abandonar, No, no. digamos, Es sumar, abandonar siempre toda la sumar. creencia y la ciencia positiva, pero Sí, no son las únicas respuestas, nunca pueden ser las únicas respuestas, porque justamente eh, no, por la heterogeneidad y por las características humanas, no van a resolver un problema que afecta a todas las dimensiones del humano. sí, incluso habían, digamos, jefes de Estado que muchas veces cuando se analizó esto de las cuarentenas,
también, digamos, la dinámica que se ponía en cada país tenía que ver con la cultura de cada país, diciendo, bueno, aplicamos o pedimos una cuarentena estricta en este país con esta cultura y con esta forma de vida. ¿Se va a poder sostener o vamos a tener que buscarle la vuelta desde otro lugar? Bueno, también Ujú. ¿no? Desde cada lugar en eso Por algunos lo supuesto. han tenido en cuenta, otros no, pero ha sido importante. Sí, yo creo que esa es como la manera, digamos, tanto durante como para el después, Sí, de poder seguir en un permanente trabajo de campo, para hacer bien honor a la disciplina, en un trabajo de campo que pueda relevar eso, si se están pudiendo sostener. llevar a cabo tales medidas u otras, el motivo por el cual, este, digamos, no se está de acuerdo o no se cree realizable. O no se pueden eh, sostener, sí, exacto, determinadas medidas. Entonces, eh, sinceramente creo que sí, que el trabajo tiene que ser todo el tiempo, digamos, sumar, sumar, complementar, sí, aunar y tratar de encontrar consensos ahí, porque si no, es muy difícil, me parece ya a esta altura, considerando que esto va a seguir un tiempo más sí, y que nos encuentra ya con las energías eh, más afectadas. Eh, nada, que tenemos que pensar soluciones múltiples porque justamente son muchas las dimensiones que hay que poder tener en cuenta para tomar las decisiones. sí. Así que, bueno, es un gran trabajo de campo para los antropólogos, ¿no? Todo esto que está pasando, para poder estudiarlo en un Sí, futuro y escribir ahora para las generaciones que vienen también. sí, poder llevar a cabo por lo menos esto, estas reflexiones o estas intuiciones que uno tiene, porque a veces Sí, es, digamos, con un recorte muy pequeño de interacciones que uno puede tener o de conversaciones que uno puede mantener, sí, pero me parece que ilustran bastante lo que viene sucediendo y cuando uno, como decía, digamos, cuando uno lee otros artículos que vienen de otras partes del mundo, sí, se encuentra en con coincidencias y con recurrencias que me parece que son las que conversamos, sí, que siempre se tiende a priorizar siempre una sola mirada sobre este tipo de problemas y un solo tipo de soluciones, y que sí, muchas veces eh, el propio devenir, digamos, el propio devenir de esta crisis va demostrando que se necesitan mirar cada vez más más, dimensiones del sí, problema. y Uh-huh. sumar más. Así que, Exacto. bueno, Inés, yo te quiero agradecerte mucho por tu tiempo, ha sido muy clara y creo que, bueno, que esto también nos tiene que servir, ¿no? La idea de poder sumar, de que no tiene que ser un discurso de blanco-negro y que la mirada amplia también va a hacer que a todos nos vaya mejor, ¿no? Y que todos podamos afrontar lo que pasa y lo que va a pasar de una forma más clara y también teniendo en cuenta estas disciplinas que son muy importantes, como la antropología, que por ahí se pasan Sí, y por encima. lo último que no había dicho, pero que me parece Sí, que también es que hay dos, por lo que yo veo también en medios y eso, como que los dos discursos fuertes es el positivista, digamos sí, como el biologicista positivista, y el del punitivismo, el castigo a las personas ¿no? Que castigo social o castigo sí, penal, digamos, sí, sí, las dos vertientes. A las personas que se sospechan que no han cumplido las medidas, por el motivo que fuere, ¿no? Incluso aquellas que no violaron nada y que son trabajadores de salud, Por también. supuesto, pero lo que todo el tiempo está en el discurso, que eso también es llamativo y es una alerta que tenemos que, me parece, que Sí, tener, y que en estos ámbitos de reflexión está bueno siempre volver sobre sí. eso, que es no tentar, no Ujú. tentarnos con esos discursos, digamos, no seguir reproduciendo esos discursos. Sí, Es algo que para cualquier comunicador o comunicadora
que esté, digamos, que esté reproduciendo esos discursos, no está también, no es positivo, no es algo que vaya a redundar en mejores medidas para otras personas. Sí. Sí, no hay ninguna ganancia Entonces, ahí. Ahí no hay ninguna. no hay ninguna ganancia, pero me parece que se hace con la ilusión de, como bueno, poner Sí, en evidencia un error y entonces que eso sirva de ejemplo para las demás personas. Y, sin embargo, no, y genera todavía esto, un clima de mayor hostilidad, de mayor estado de alerta, de mayor estado de peligro, y me parece que en eso tenemos que estar bastante, ahí sí tenemos que estar con la atentos y atención bien advertidos. puesta. Sí, Exactamente, sí. Así exactamente. que, bueno, Inés, te agradezco mucho por Bueno, el tiempo, espero que te hayas sentido cómoda. igualmente, Bueno, y nos Fernando, encontraremos conversando futuramente en nuevos encuentros. bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Chao, hasta luego.